Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo bloque del curso de patrones de diseño y en esta ocasión vamos a comenzar con el grupo de patrones de diseño de estructura. Comenzamos con el patrón de diseño proxy, cuyo objetivo es proporcionar un sustituto o marcador de posición de otro objeto para controlar el acceso a dicho objeto. El patrón de diseño proxy es la mejor opción cuando se tiene un objeto remoto y se quiere trabajar con él, pero haciendo creer al cliente que se está trabajando con un objeto local. También es muy útil cuando se desea tener control de acceso al objeto remoto. Otro uso muy común es cuando se requiere realizar la carga de un objeto muy pesado y se requiere estar informando al cliente acerca del progreso de esa carga. Se utiliza un objeto tipo proxy que va informando acerca de dicho proceso. Por ejemplo, la carga de imágenes muy pesadas en una página web se coloca un objeto proxy que es como un GIF animado, de esos que vemos que dice cargando, mientras el objeto termina de cargarse. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a acceder a un objeto que está remotamente. Ese objeto tiene sus propios métodos. Vamos a crear un cliente que no sabe dónde se encuentra ese objeto remoto, pero requiere utilizar sus métodos para ejecutar algún proceso. Para realizar esto vamos a utilizar un proxy. Y este proxy será el que se encargue de conocer en dónde se encuentra el objeto remoto. También se va a encargar de controlar el acceso por motivos de seguridad hacia los métodos del objeto remoto. Bien, vamos con el código. Comenzamos creando el objeto remoto, que en esta ocasión vamos a llamarlo persona remota, y este objeto va a implementar la interfaz runable. Este es con el fin de que se pueda crear un hilo que esté escuchando las peticiones que haga el proxy. Comenzamos con los atributos de este objeto. Comenzamos creando un hilo que será el encargado de estar escuchando las peticiones del proxy. Creamos un server socket, el cual abrirá un puerto para escuchar las peticiones que se realicen. Creamos un print writer, el cual será encargado de devolver la información que ejecuta este objeto. Y creamos un socket que será el encargado de obtener el stream o la cadena de caracteres que recibamos del objeto proxy. Creamos el constructor y en este constructor tenemos un server socket que va a escuchar por el puerto 45454. Si ustedes quieren cambiarlo no hay ningún lío, pero recuerden que deben utilizar un puerto mayor al 1024, ya que hasta el 1024 generalmente los sistemas operativos reservan esos puertos para funciones específicas. En el socket vamos a aceptar la conexión. El objeto salida será el encargado de devolver la información que genere este objeto remoto. Creamos un hilo y arrancamos el hilo.
Ahora creamos el método room, el cual será el encargado de estar ejecutando toda la acción del hilo. Obtenemos un buffer reader para capturar la cadena de caracteres que envía el proxy. Y en este ciclo estamos informando que mientras exista información en lo que envía el proxy, es decir, que no sea nulo, vamos a validar si lo que nos está enviando el proxy es la cadena saludar, vamos a ejecutar el método saludar. Si lo que nos envía el proxy es la cadena decir estado, vamos a ejecutar el método decir estado, y lo mismo para despedirse. Capturamos la excepción si es que la hay al momento de ejecutar el proceso y ya estamos listos. Ahora vamos a crear estos métodos saludar, decir estado y despedirse. Estos métodos son muy sencillos. Cuando ejecutan el método saludar, él envía a salida una cadena que dice hola. Cuando ejecutan el método decir estado, envía a salida una cadena que dice estoy contento. Y cuando ejecuta el método despedirse, envía a salida un chao. Recuerden que esta salida es el objeto o el atributo que creamos, el cual devolverá la información al objeto proxy. Ahora vamos a crear el objeto proxy, el cual obligatoriamente debe tener los métodos de saludar, decir estado y despedirse, ya que el cliente debe creer que está trabajando con este mismo objeto, pero en forma local. Vamos allá. Creamos el objeto persona proxy, el cual también implementa la interfaz runable para poder ejecutar un hilo que envíe la información que se está solicitando y esté escuchando permanentemente lo que responde el objeto remoto. Comenzamos con los atributos. Comenzamos creando un hilo, un socket de conexión para conectarse con el servidor, un input stream, el cual va a recibir lo que responda el servidor, y un print writer para enviar al servidor las peticiones. En este carácter vamos a guardar cada uno de los caracteres que nos responda el servidor. Por ejemplo, en el hola va a guardar la H, la O, la L, la A, etc. Continuamos ahora con el constructor. En este constructor creamos el socket, le informamos a qué dirección debe dirigirse o a qué dirección debe intentar conectarse al servidor. Esto lo pueden hacer ustedes con dos equipos diferentes en una red local, cambiando la IP. Y le decimos a qué puerto. Recordemos que este es el puerto que está en nuestro servidor escuchando. Tiene que ser el mismo, si no, obviamente genera problemas. Vamos a informar que se está conectando. Acá recibimos la conexión del socket del servidor.
creamos un objeto salida de tipo printWriter, que será con el que vamos a comunicarnos al servidor, lo que vamos a enviarle al servidor. Creamos el hilo, lo ejecutamos y si existe algún inconveniente, vamos a informarlo. Si Java encuentra algún inconveniente de conexión o de algún otro tipo de excepción general, las mostramos acá. Y acá revisamos que si el socket se ha conectado correctamente, informamos. Este es el método run, en donde el proxy va a recibir la información que envía el servidor y la irá mostrando en pantalla. Lee cada uno de los caracteres que envía el servidor y la va mostrando en pantalla. Si existe algún error, pues también lo mostramos acá. Ahora creamos los métodos del objeto remoto para que el cliente crea que está trabajando con el mismo objeto, pero de forma local. Observemos que este objeto local tiene el método saludar, el método decir estado y el método despedirse. La característica principal de estos métodos es que vamos a enviar al objeto remoto esta cadena de caracteres. Recordemos que el objeto remoto las va a recibir, las analiza y mira cuál método debe ejecutar. Entonces, en este caso, nosotros enviamos en el método saludar la cadena de caracteres saludar, en el método decir estado la cadena de caracteres decir estado y lo mismo en el método despedirse. Si revisamos nuevamente el objeto remoto, vemos cómo él recibe la cadena de caracteres que envía el proxy y revisa si la cadena de caracteres es saludar, ejecuta el método saludar. Así con los demás métodos. Ahora debemos crear el objeto cliente, el cual va a consumir el objeto persona proxy y a este cliente no le va a interesar en dónde se encuentre el objeto remoto, ya que el objeto cliente va a pensar que persona proxy es el mismo persona remota. Vamos a verlo. Aquí vamos a crear el cliente. En este cliente vamos a tener localmente el objeto persona proxy y vamos a ejecutar los métodos de ese persona localmente. En el constructor de este cliente instanciamos persona proxy, ejecutamos el método saludar, decir estado y despedirse. Recordemos la gran característica, no nos interesa en este prueba proxy saber dónde se encuentra la clase persona remota, ya que el que se encarga de saberlo es este objeto persona. Vamos a ejecutarlo, vamos a hacerle el método main. Y procedemos a compilar. Ok, ya tenemos compilado.
tenemos nuestro persona proxy, persona remota y prueba proxy. Pero vamos a mover el punto class de persona remota a otra carpeta para simular que este objeto se encuentra en otro servidor. Bueno, antes ahora intenté ejecutarlo, me sacó un error. En persona remota me faltó crear el método main. Este es obligatorio para poder ejecutar persona remota aparte y que esté escuchando continuamente el hilo. Vamos a agregar las líneas que nos faltan. Puede ser al final, al principio, no importa. Correcto. Ahora sí vamos a poder ejecutar este persona remota desde otro lado. Bueno, listo, ya vamos a ejecutarlo. Entonces acá en remoto vamos a ejecutar persona remota. Aquí no nos muestra nada, pero está escuchando en este momento por el puerto 45454. Está esperando que le envíen información, así que vamos a ejecutar el cliente. El cual se llama prueba proxy. Lo ejecutamos y vemos cómo él intenta conectarse, logra conectarse y ejecutando los métodos localmente, la persona remota le ha respondido: hola, estoy contento y chao. Así es como vemos cómo el método proxy hace creer al cliente que está trabajando con el objeto real localmente. Pero recordemos que el objeto proxy también puede crear o puede controlar el acceso por medio de permisos. Entonces agreguémosle un par de líneas para que él no pueda saber cuál es el estado de la persona remota. Veámoslo. Vamos a agregar un entero que se va a llamar permiso y le vamos a asignar el valor de 0. Y en el método de decir estado vamos a validar si el permiso es igual a 1, puede ejecutar remotamente el método decir estado. De lo contrario, va a informar que no se tiene permiso para ejecutar. Veamos que el cliente simplemente solicita el método. Independiente de que tenga permiso o no, el que va a controlar el acceso es el objeto persona proxy. Vamos a compilar nuevamente, no lo voy a hacer en pantalla, pero veamos el resultado. Comenzamos activando el objeto persona remota. Ahí ya está escuchando. Y vamos a ejecutarlo, el cliente. Vemos cómo intenta conectarse, se conecta, informa que no se tiene permiso para realizar la acción, pero sí dice el hola y el chao. Pero aquí nos surge una duda, ¿por qué
apareció primero el usted no tiene permiso a hola y a chao. Bueno, resulta que como los métodos de saludar y despedirse tienen que ir hasta la clase de persona remota para ejecutarse, y este no tuvo que ir, el de informar estado, decir estado, no tuvo que ir hasta la clase remota, pues se ejecutó primero. Esto lo pueden arreglar ustedes ya con código para que no se ejecute primero o que se espere a que termine el hola para ejecutar el usted no tiene permiso. Aquí terminamos el objeto proxy. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias, chao.